Querétaro, ubicado en el centro del país, es un estado que combina historia, modernidad y crecimiento económico. El centro histórico de su capital, Santiago de Querétaro, es patrimonio de la humanidad por su arquitectura colonial y tuvo un papel clave en la independencia de México. En las últimas décadas, Querétaro se ha consolidado como un polo industrial y tecnológico, pero a pesar de su desarrollo, conserva tradiciones en pueblos como Bernal y regiones vinícolas y queseras en la Sierra Gorda. Y, de igual forma, conserva vetustas narraciones de terror y de sucesos inexplicables. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. En Santiago de Querétaro se encuentra el exconvento de la Santa Cruz, muy cerca de la Plaza de los Fundadores y no muy lejos del Mirador de los Arcos. A un costado también se encuentra el Panteón de los Queretanos Ilustres, que anteriormente era simplemente el Panteón del convento. Hubo un tiempo en el que un hombre llamado Simón era el encargado de velar ese complejo por las noches. En una ocasión, mientras realizaba sus labores, como de costumbre, escuchó que alguien le hablaba. Él, extrañado, volteó, pero no vio absolutamente nada. Al cabo de unos minutos volvió a escuchar un sonido, pero ahora, cuando volteó la mirada, pudo observar una misteriosa sombra, muy alta. Asustado, salió corriendo del panteón y se fue directo a su casa, sin que le importara dejar su puesto de trabajo. A la mañana siguiente, con la cabeza más fría, pensó que solo había sido su imaginación, que tal vez estaba muy cansado y que por eso había visto y oído cosas. Así que por la tarde se presentó a trabajar al camposanto, como si nada hubiera pasado. Pero sucedió lo mismo. Notó que alguien lo llamaba y vio la misma sombra, solo que ahora, por más que quiso, no pudo correr. Las piernas no le respondían. Entonces, la sombra comenzó a acercarse hacia él. Cuando llegó hasta donde estaba Simón, lo tomó de la mano y le dejó un objeto en ella. El hombre sintió un escalofrío y notó que se trataba de un fantasma quien estaba interactuando con él, pero no pudo verle el rostro. Y es que su impresión fue tanta que terminó desmayándose. Al otro día, el hombre no llegó a casa temprano como solía hacerlo. Su esposa, preocupada, fue rumbo al panteón junto con algunos conocidos para buscarlo. Y ahí estaba tirado, aún en el suelo. Simón no reaccionaba, así que tuvieron que llevarlo a un hospital. Pero lo más raro es que tenía el puño completamente cerrado. Un par de días después, el hombre por fin despertó y estuvo consciente, y solo hasta ese momento pudo abrir su mano. Al hacerlo, descubrió que había estado sosteniendo una moneda de oro de 14 quilates, de aquellas que se usaban durante la época del Segundo Imperio Mexicano. Ni para Simón, ni para sus conocidos, nada de esto tenía sentido. ¿Por qué esa sombra se le había aparecido? Y sobre todo, ¿por qué le había dejado aquella moneda? La respuesta no tardaría en llegar, porque al poco tiempo, Simón se enteró de que en 1867, el entonces emperador de México, Maximiliano de Habsburgo,
había estado prisionero justamente ahí, en el exconvento de la Santa Cruz, antes de ser fusilado en el Cerro de las Campanas. Además, cuenta la leyenda histórica que momentos antes de que lo fusilaran, Maximiliano se acercó a los soldados, sacó una bolsa llena de monedas de oro y las repartió, al mismo tiempo que les decía que no le apuntaran a la cara, que le dispararan en el pecho. Con esto podemos determinar que la sombra que se le apareció a Simón fue la del mismísimo emperador europeo que encontró un terrible destino en la ciudad de Querétaro y quien, aún después de su muerte, sigue repartiendo dichas monedas de oro, tal como lo hizo con el pelotón que acabó con su vida el 19 de junio de 1867. Aún en la actualidad, ciertos queretanos que por las noches han transitado por el perímetro del panteón afirman que a través de las rejas se puede ver la sombra de un hombre alto, la sombra de Maximiliano. La siguiente leyenda queretana también está relacionada con un exconvento ubicado en la capital. Me refiero al exconvento de San Francisco, que en la actualidad alberga al Museo Regional de Querétaro. Muy recomendable de visitar, por cierto, pues a mí me gustó mucho y me pareció interesantísimo la vez que fui a conocer el estado. En fin, durante la época colonial, ahí habitaban muchos jóvenes seminaristas, quienes se formaban con el objetivo de terminar siendo sacerdotes. Entre ellos había un muchacho que destacaba del resto. Era sumamente aplicado, bondadoso y tenía una enorme fe en Dios. Sin embargo, a partir de una fatídica mañana, empezó a experimentar algo insólito. Aquella mañana fueron todos a misa, como siempre, pero él sintió que alguien lo miraba fijamente. Al voltear, descubrió que se trataba de una joven de extraordinaria belleza. No quiso tomarle importancia a eso, pues sabía que su vida estaría dedicada a la iglesia y no podría enamorarse ni estar con alguna mujer. Así que únicamente se limitó a rezar y evitó tener cualquier pensamiento pecaminoso. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Cuando estaba en misa, el joven percibió que esa hermosa mujer lo veía sin pestañear. Al terminar las oraciones, confundido y con esa imagen femenina que no se podía sacar de la cabeza, decidió ir a confesarse, y el padre le dijo que no era una dama de verdad quien lo acechaba, que se trataba del diablo, quien quería seducirlo y así alejarlo del camino del Señor. Al seminarista le pareció convincente esa explicación. Entonces, al otro día decidió no ir a misa y mejor quedarse en su celda o habitación del convento y rezar desde ahí, evitando de este modo encontrarse con la mujer, cosa que funcionó. Pero esa misma noche, mientras rezaba por última vez antes de irse a dormir, empezó a escuchar horribles ruidos y al mismo tiempo vio la silueta de esa dama formándose en la pared, para luego desprenderse de ella. Pero cuando lo hizo, ya había cambiado de forma. Ahora era una horrible bestia. Los compañeros del religioso se percataron de que algo sucedía, así que todos fueron corriendo para ver qué es lo que estaba pasando, y percibieron con horror cómo aquel ser infernal atormentaba al joven,
Quisieron entrar, pero la celda estaba cerrada y era imposible abrirla. Lo único que pudieron hacer fue unirse a la oración, rezando en voz alta y con mucha fe. Llegó un momento en el que el demonio no soportó más los rezos y, estando aturdido y abrumado, se generó una explosión que lo impulsó violentamente hacia arriba, rompiendo el techo y siendo expulsado del convento de San Francisco. Entre todos, habían podido derrotarlo. Cuando todo estuvo más tranquilo y cuando ya se había dispersado el humo de la explosión en la celda, todos los estudiantes observaron el hoyo que había quedado como marca de ese encuentro entre el bien y el mal, mismo que comenzó a ser conocido a partir de ese momento y en adelante como el agujero del diablo. No muy lejos de Santiago de Querétaro se encuentra San Juan del Río, una localidad bastante misteriosa también, pues ahí está el Museo de la Muerte, en lo que antes era un antiguo cementerio, o el Puente de la Historia, del que ya hablamos en episodios como el de los Puentes del Diablo. Pero además, en San Juan se cuentan otras cosas, tal como aquella historia del desenterrador. Esta leyenda data de la época de la fundación de la ciudad. Se dice que en el siglo XVI, los españoles llegaron a la zona y comenzaron a habitarla, y, como era de esperarse, levantaron una iglesia ahí. En este caso, la parroquia de San Juan Bautista, y junto a ella, como se acostumbraba en aquel entonces, estaba el panteón. En el año 1592 llegó a San Juan del Río un ladrón español, pero no como cualquier otro. Él se dedicaba a robarle a los muertos. Esperaba a que cayera la noche y entraba en el panteón para cavar las tumbas y quitarle las pertenencias u objetos valiosos con los que eran enterradas las personas. La gente de la entidad no sabía con certeza quién era ese hombre sin escrúpulos, pero ya tenía un apodo. Lo llamaban el desenterrador. A un par de meses de la llegada de ese hombre a San Juan del Río, una noticia sucumbió a propios y extraños. Una importante sacerdotisa indígena había perdido la vida y sería enterrada en el panteón de la parroquia de San Juan. El día de su entierro, el ladrón se acercó curioso y vio que sobre el cuello la difunta mujer llevaba un collar con un impresionante ópalo, el cual inmediatamente llamó su atención. Pensó que si se hacía con él, podría volverse rico. Una vez terminado el funeral, cuando ya los dolientes se habían ido y cuando ya había oscurecido, el desenterrador volvió al panteón y, ni corto ni perezoso, comenzó a quitar la tierra que cubría el sepulcro de la sacerdotisa hasta que llegó a su cadáver. Momentos después, los habitantes de las zonas aledañas pudieron escuchar un espantoso grito de desesperación y luego todo fue silencio. Al otro día, temprano por la mañana, fue encontrado, tirado entre las tumbas, el cuerpo del desenterrador, con los ojos desorbitados y una mueca de horror en el rostro. Además, tenía las marcas de unas manos en el cuello, como si lo hubieran ahorcado hasta acabar con su vida. Se piensa que la sacerdotisa lo mató, que fue su castigo por profanar las tumbas y por interrumpir el descanso de los fallecidos en el panteón.
Se dice que el panteón en el que el desenterrador hacía de las suyas se extendía hasta lo que hoy en día es la calle Fundadores. Es decir, que el panteón estaba en la plaza que lleva el mismo nombre, la Plaza Fundadores, justamente junto a la parroquia de San Juan Bautista. Así que si en algún momento visitan San Juan del Río y están paseando por esa icónica plaza, de la que de hecho salen recorridos nocturnos de leyendas, sabrán que el desenterrador o alguna de sus víctimas puede estar vagando junto a ustedes. Uno de los sitios más visitados de Querétaro, sin lugar a dudas, es el pueblo mágico de Bernal. Muchos dicen que está sobrevalorado y que no hay mucho que hacer por allá, y por el contrario, a otros les encanta. El atractivo principal de ahí es precisamente la Peña de Bernal, uno de los monolitos más grandes del mundo. Es una gigantesca formación rocosa que se creó a partir de un volcán extinto. Existen varios relatos alrededor de la peña, pero el más significativo de todos es el que se basa en un tesoro mítico. Pasa que, de acuerdo con algunos viejos queretanos, en lo alto de la peña hay una cueva muy particular, pues su entrada es un círculo perfecto. Se comenta que funge como un nido de águilas o zopilotes y que está resguardado por una víbora gigante. También se dice que dentro hay un tesoro que va más allá de lo material, pues se trata más bien de conocimiento, que ahí está la respuesta del origen del ser humano y su misión en este mundo. En julio de 2022 se publicó en el periódico El Diario de Querétaro un artículo llamado El Tesoro de Bernal, en el que se narra que una vez un grupo de personas muy interesadas en la leyenda organizaron una expedición hacia la cueva. Emprendieron la marcha un sábado temprano. Uno de los involucrados se quedó en el pueblo con un potente telescopio para guiar al resto del grupo a través de un radiotransmisor. El hombre, sin muchos problemas, pudo divisar desde lejos la entrada de la cueva y, teniéndola en la mira, le fue dando indicaciones a los expedicionarios. Pero cuando llegaron al punto exacto, ellos no podían ver nada. El hombre, frustrado, empezó a preguntarles que cómo era posible que no vieran la abertura si estaban justo enfrente de ella. Y ellos le contestaban diciéndole que no había nada, que el lugar que él indicaba no era más que roca sólida. Es como si hubiera desaparecido mágicamente. Entonces, después de un largo rato buscando y buscando en la cumbre del monolito, los aventureros tuvieron que dar marcha atrás, tristes y decepcionados por no haber podido encontrar la cueva ni ingresar a ella, a pesar de que desde abajo había sido divisada perfectamente. Hay quienes creen que esa gran víbora de la que les hablé antes, la que protege la cueva, se percató de que llegaban los curiosos y, de alguna forma sobrenatural, pudo ocultar la entrada. Por eso es que nadie de los que estaba arriba vio nada de nada. De cualquier forma, tanto la víbora como la cueva son solo una leyenda. Muchos dicen que la han visto a lo lejos, pero la mayoría ni sabe de su existencia. Ahora bien, aunque no está prohibido como tal subir y escalar la peña, la gente lo hace más bien por turismo o para practicar alpinismo, y no lo hace precisamente para buscar una cueva que contenga todos los secretos de la humanidad.
Antes de finalizar este episodio, me gustaría destacar que en Querétaro existe una iglesia dedicada a hacer exorcismos, lo que me parece una de las cosas más impresionantes relacionadas con temas paranormales en ese estado. Pero si quieren conocer esto a fondo, pueden pasar a escuchar el episodio que hice sobre exorcismos en México, que está en la primera temporada de este podcast. Mientras lo escuchan, yo les recuerdo que pueden buscarme en redes sociales para más contenido complementario de cada uno de los temas tocados semana a semana. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Nos escuchamos el jueves y el próximo domingo con más terror mexicano. Hasta entonces.